Un saludo especial a cada uno de ustedes. Proseguimos con nuestro estudio de teología sistemática. Soy Freddy Gustavo Gattari. Teología sistemática. Estamos en el capítulo Cristología y esta es la cuarta parte. Bien, prosiguiendo entonces, a manera de introducción, los cuatro evangelios presentan interesantes perspectivas sobre el significado de la muerte de Cristo. Marcos enfatiza la teología de la cruz, Marcos 8:27. Él quiere demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, el modelo a seguir en medio del sufrimiento, del dolor. Mateo enfatiza el sufrimiento del justo, del inocente. Hace que se ponga atención en los responsables de su muerte en ese tiempo, los judíos, los romanos, los religiosos. Mateo 26 al 27. Y también entre los culpables, entre los propiciadores de la muerte del inocente, del siervo sufriente, estuvo Judas. Lucas muestra a un Jesús que muere como profeta y como testigo de Dios. Muere en Jerusalén, la ciudad donde morían los profetas, donde habían muerto grandes profetas. Lucas 13:33. Su muerte hace que los presentes gentiles y judíos reconozcan la justicia de su causa. Juan, en cambio, muestra a Jesús manteniendo una actitud soberana, triunfante hasta en su muerte. Juan 13:1. Su crucifixión es entendida como ser elevado de regreso al Padre. Hasta la traición de Judas está vista como una orden por parte de Jesús a que haga lo que tiene que hacer. San Juan 13:27. Cuando van a arrestarlo, Jesús dice, yo soy. Y los que iban a arrestarlo caen a tierra, impotentes. En el interrogatorio, Jesús termina preguntándole a Pilatos. Lucas en Hechos esclarece que era necesario que muriese y que resucitase para que viniese el Espíritu Santo y llenase a cada creyente a fin de ser testigo hasta lo último de la tierra. Los apóstoles entonces dan luces respecto al significado de la muerte del Señor Jesús. Teólogos posteriores le dieron un sentido más compacto y organizado a la muerte de Jesús. Y de esa manera surge la cristología, ¿verdad? El estudio de Cristo. Aunque entre esos teólogos cada uno plantea su propia perspectiva, su propio punto de vista. Estos teólogos trataron de explicar la muerte de Cristo, el significado de su sacrificio, tomando citas del Antiguo Testamento, combinando con textos de las cartas a los hebreos, romanos, efesios y otras. Además, añadiendo teorías legales y comerciales de la cultura judía y latina, aspecto que de todas maneras ya los apóstoles lo hacen. Por ejemplo, en la carta a los hebreos, en la carta a los corintios, en la carta a los romanos. Utilizaron términos como muerte sustitutiva y muerte vicaria, que son palabras teológicas técnicas, que si bien no aparecen en el texto bíblico, sin embargo, están inmersas en el propósito de los sacrificios, las profecías y otros relatos de la palabra. Los teólogos reforzaron la enseñanza bíblica con conceptos jurídicos para explicar que Jesús realizó un sacrificio expiatorio, muriendo en lugar de la humanidad para apaciguar la ira de Dios. En la época de los romanos, un joven había sido atrapado y este joven era un delincuente
que había reincidido varias veces en varios delitos. Como producto de esto, en el juicio dictaminaron su muerte. En el juicio estaba presente su madre, que lloraba, sollozaba mientras se desarrollaba el juicio. Cuando el juez dictaminó la sentencia de muerte para el muchacho, su muerte iba a ser terrible. La madre corrió donde el juez y le dijo: señor juez, no hay ninguna posibilidad de que mi hijo sea salvado, de que no muera. El juez le dijo: ya no se puede hacer nada, tiene que morir. Y la madre le planteó lo siguiente al juez: ¿y si alguien muriese en su lugar, él quedaría libre de culpa? ¿Y quién podría ser ese alguien?, le dijo el juez. Yo, señor juez, máteme a mí, ya soy anciana, ya estoy a punto de partir. Pero este es un joven que tiene todavía toda una vida por delante. Haga que yo muera en lugar de él. Bien, esto nos ilustra respecto a qué es lo que pasaba con nosotros y qué pasa con los pecadores. Somos reos, somos delincuentes reincidentes, dignos de condena. Pero alguien nos reemplazó, alguien tomó nuestro lugar y podemos ser beneficiados de sus méritos por la fe. Bien, continuando con el planteamiento de los teólogos, en el siglo segundo después de Cristo surge la interpretación dramática de la obra de Cristo, del sacrificio de Cristo. Fue planteado por Ireneo, pastor en Lyon. Él ve la muerte de Jesús como un drama real, enfrentando enemigos como el pecado, Satanás, la muerte. Con su muerte y resurrección vence a estos enemigos, obtiene el perdón de Dios y la libertad para los pecadores. Quienes están unidos a Cristo participan de su victoria. Ahora, esta teología se ha fortalecido entre las iglesias orientales, como la ortodoxa griega, por ejemplo. La interpretación de transacción comercial ilegal, planteada por Tertuliano en el siglo segundo y tercero. La expiación es una transacción que consiste en pagar una deuda mediante un sacrificio. En la cruz, Jesús y los hombres cambian de lugar. Jesús recibe el castigo y posibilita que la humanidad sea beneficiada con su santidad. Allí Cristo libera a los seres humanos del pecado original, pero los pecados de los hombres, no el original, tienen que ser expiados por las personas a través de la penitencia. Atentos a este planteamiento de Tertuliano. Dos tipos de pecado. El pecado original, es decir, que como producto del pecado de Adán, los seres humanos también
han heredado ese pecado. Y el sacrificio de Cristo solo quitaría ese pecado, pero no los otros pecados diarios, habituales de los seres humanos. Y esos pecados últimos que estoy mencionando, según Tertuliano, tienen que ser expiados por las personas, por los pecadores, a través de la penitencia. Él dice, por ejemplo, Dios quiere que la remisión de la penalidad sea comprada por el precio que la penitencia paga. Pecaste mucho, pues la penitencia tiene que ser más fuerte. Pecaste poco, entonces hay que reducir la penitencia. Si la penitencia que se paga es conforme a la deuda, entonces Dios perdona al deudor y se pueden ganar otros méritos. Las personas que han ganado muchos méritos pueden transferir a los que no tienen méritos. Por esto, los santos como Pedro o la Virgen María pueden otorgar los méritos que ellos se ganaron a otros que se los pidan. Atentos con este planteamiento de Tertuliano, porque sabemos que esta teoría es muy fuerte dentro de la Iglesia Católica. Otra teoría, la teoría de la paga, planteada por Anselmo de Canterbury, siglo XII. Dios ama a la humanidad y quiere perdonarla, pero la humanidad es pecadora. Así que Jesús se hace hombre y como hombre toma sobre sí el pecado de la humanidad y recibe toda la ira de Dios sobre su propio cuerpo. Para Anselmo, el ser humano debe pagar a Dios por su pecado, pero no tiene cómo hacerlo. Hay que satisfacer la pena y se satisface con la muerte del propio Hijo de Dios. Es el planteamiento de Anselmo de Canterbury, interpretando el significado del sacrificio de Cristo Jesús. El historiador Justo González dice que de este modo de ver la obra de Cristo, aunque se ha generalizado en siglos posteriores, no era el único ni el más común en la Iglesia antigua. Este concepto del pago por los pecados apareció en la Edad Media. Lo dice Justo González en el primer tomo, página 425. Esta teoría que ha penetrado en las iglesias occidentales, católica como protestantes, ha sido fomentada y promovida en los últimos años por los movimientos pentecostales, por los carismáticos que dan a entender que se debe realizar ayunos y otras abstinencias, además de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Atentos con eso. Pedro Abelardo planteó la teoría de la influencia moral en el siglo XI. En el Calvario no hubo ninguna transacción comercial en la que se negociara la eternidad con la sangre de Jesús, planteó Abelardo. El acto de salvación ocurre en la respuesta que tengamos frente a la cruz. La muerte de Jesús inspira a las personas para que vivan y mueran por el prójimo, así como Cristo lo hizo. Lo que hizo Jesucristo por nosotros no fue vencer al demonio, ni pagar por nuestros pecados, sino que nos ofreció un ejemplo a seguir, un estímulo para que también nosotros lleguemos a ese grado de sacrificio, cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, para Pedro Abelardo, el sacrificio de Cristo no limpia los pecados, no borra los pecados, no otorga la vida eterna, sino simplemente es un ejemplo a seguir. Esta teología se ha fortalecido en los movimientos anabaptistas, en las teologías como la teología de la liberación y en la teología liberal, surgida entre aquellos que niegan el sacrificio de Cristo precisamente y otros aspectos más contra la sana doctrina. De esta manera, concluimos con la consideración de esta parte de Cristología. Un abrazo fuerte y les invito a la siguiente sesión.